Bien, buenas tardes. En primer lugar, pediros disculpas porque no hay manera de que pueda tener el vídeo a tiempo. Es un problema con internet, no sé qué pasa, ¿no? Pero no tiene suficiente fuerza como para poder subir los vídeos. Así que disculpad, que siempre llegan un poco con retraso, pero espero que os puedan ayudar. Hoy vamos a tener la última clase, ya antes de la Semana Santa, y vamos a concluir ya con las notas históricas que os he querido dar en estas 2 semanas. En primer lugar, deciros que os he puesto el esquema ya en la carpeta de la Iglesia de los últimos pontífices que vamos a ver, y también veréis que os he puesto 2 documentos de PDF. Uno es una lectura teológica, las claves teológicas de la Caritas in Veritate de Benedicto XVI, que me parece un estudio interesante, que lo leí hace tiempo y a mí me ayudó, ¿no? Y creo que os puede ayudar a identificar las claves teológicas de un documento tan importante, como veremos más adelante, de Benedicto XVI, y complejo, pero al mismo tiempo importante. Y también os he puesto un PDF con un artículo sobre la dimensión social de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, ¿de acuerdo? Entonces tenéis estos 3 documentos, el esquema, clave teológica, lectura teológica de la Caritas in Veritate y la dimensión social de la Evangelii Gaudium, ¿vale? Simplemente estamos en la segunda mitad del siglo XX y vemos cómo hay un crecimiento acelerado, digamos, de la conexión interplanetaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? De esa interdependencia que se crea entre los diferentes países para poder ir desarrollándose y poder ir creciendo. ¿Qué es lo que produce esto? Lo decíamos también ayer, produce unos enormes desequilibrios a nivel de desarrollo humano y especialmente entre los países del norte y del sur, ¿no? Este es un poco el contexto en el que nos vamos a centrar en esta última mitad la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces Pablo VI, siguiendo las huellas de sus predecesores, dedicó muchas páginas a todo el tema de la problemática social. Poco después de un año de la clausura del Concilio Vaticano II, publicó la encíclica Populorum Progressio, en la que se muestra el verdadero desarrollo, el verdadero sentido del desarrollo humano, tanto a nivel personal como a nivel social. Y de alguna manera desea también con ese escrito poder animar, ¿no?, a todos los hombres a tomar la responsabilidad de trabajar por el crecimiento de cada hombre y de poder ayudar al crecimiento de todo hombre, ¿no? No solo de todos los hombres, sino también de todo el hombre, en ese desarrollo integral de la persona que veíamos a lo largo del curso. Por ello, digamos que la encíclica es una continuación de las enseñanzas socioeconómicas de la Gaudium et Spes, ¿vale? La Populorum Progressio podríamos decir que representa un crecimiento, ¿no?, en la doctrina social, y son 2 los puntos claves para poder entender este documento. En primer lugar, sería el desarrollo integral del hombre, como decíamos, de todo hombre y de cada hombre, y por otra parte, el desarrollo solidario de la humanidad. Ante tantas diferencias en las que se van desarrollando los diferentes países, especialmente el hemisferio norte y el sur, hace falta, ¿no?, generar ese desarrollo solidario, ¿no?, de la humanidad, que veíamos también como algo característico propio del ser humano, ¿no?, el tema de la caridad, ¿no? Por tanto, el Papa, en la Populorum Progressio, habla sobre ese desarrollo necesario de la solidaridad en la humanidad. El Santo Padre recuerda también que tal desarrollo, de nuevo, no puede limitarse, ¿no?, como parecía que se estaba dando simplemente a un desarrollo técnico, sino que implica el paso de unas condiciones menos humanas a unas condiciones más humanas, más correspondientes a la dignidad del ser humano, ¿no? Por tanto, un crecimiento interior, el respeto de la dignidad humana, el reconocimiento de los valores trascendentales, todo ello como parte fundamental de ese desarrollo integral de la persona humana y no solo del desarrollo íntegro, ¿no? Por tanto, la Populorum Progressio lo que subraya es que en la promoción de tal desarrollo todos deben sentir la responsabilidad y la urgencia de tener una acción solidaria que responda, ¿no?, a unas exigencias de justicia y en búsqueda de esa paz mundial de la que ya veíamos que tiene sed, digamos, el ser humano. A los pocos años de su pontificado, Pablo VI escribió la 80ª Adveniens, con motivo del 80 aniversario de la publicación de la Rerum Novarum. Y lo que hace precisamente es poner de relieve la insuficiencia de las ideologías
para poder responder a los desafíos que tenía en ese momento la sociedad, y que son los que habla el compendio número 100, ¿no? La urbanización, la condición juvenil, la situación de la mujer, la desocupación, todos ellos dirá el Papa que es insuficiente, ¿no? Todas esas ideologías que se están generando, sino que hace falta el generar, ¿no? Todo un crecimiento que pueda afrontar estos problemas desde el punto de vista del hombre, ¿no? Desde el punto de vista de la dignidad del ser humano. Pasamos ya a Juan Pablo II, un pontificado en el que será rico, ¿no? Tanto en la cantidad y en la calidad de documentos de magisterio, ¿no? que hace referencia al tema social. Simplemente destacar una serie de escritos. En primer lugar, de encíclicas. La Laborem Exercens, que es la encíclica en la que se hace una profunda reflexión sobre el trabajo humano, ¿no? Visto como una actividad necesaria para el desarrollo de la persona humana. No solo el desarrollo personal, sino también el desarrollo entendido como esa vocación natural y vocación sobrenatural a la que está llamado el hombre, ¿no? Lo que veíamos también que destacaba el concilio, en tanto en cuanto el trabajo es también camino para la santificación, ¿no? Es decir, para el crecimiento sobrenatural de la persona humana, ¿no? Pero también el trabajo visto como una componente principal de la vida económica y como clave de toda cuestión social, ¿vale? Yo os invito a que leáis, ¿no? A medida que se van acercando, digamos, ¿no? Pues los documentos a nuestra época, pues son documentos que todavía adquieren, digamos, más sentido y que todavía tienen una gran actualidad, ¿no? El Papa también habla de la espiritualidad del trabajo, ¿no? A la luz de la antropología cristiana, ¿no? Es decir, que no es un trabajo simplemente que es algo como separado, ¿no? Como os decía antes, de la vida sobrenatural, sino que se puede hablar precisamente de esa espiritualidad del ser humano, ¿no? Un trabajo que también se tendrá que analizar, y lo hace el Papa en la Laborem Exercens, analizarlo a través de las diferentes sociales que comporta el trabajo, ¿no? Una dimensión personal, evidentemente, pero también una dimensión social, una nivel cultural, y eso que analiza el Papa en la Laborem Exercens. Segunda encíclica, la Sollicitudo Rei Socialis, con ocasión del 20 aniversario de la publicación de la Populorum Progressio. ¿Qué es lo que hace el Papa? De nuevo, ¿no? Analizar el tema del desarrollo, ¿no? Subrayando por una parte la dramática situación que se vive debido a esa separación cada vez más grande, ¿no? Entre los países del norte y los países del tercer mundo, y por otra parte también destaca el verdadero sentido, la raíz, el significado, las características de un desarrollo propio del hombre, ¿no? Distingue entre lo que es el progreso y lo que es el desarrollo, ¿no? Destacando el desarrollo, esa plenitud del ser humano en cuanto tal, ¿no? No solo en cuanto a progresar técnicamente, sino también vuelve a destacar Juan Pablo II la necesidad de un desarrollo integral de la persona humana, ¿no? Todo ello unido a una profunda actitud de solidaridad que se debe dar entre todos los cristianos, ¿no? Es muy importante, y os invito a que lo leáis, el número 41 de la Sollicitudo Rei Socialis. ¿Por qué? Porque es en ese punto en el que por primera vez se escribe, ¿no? Que la doctrina social de la Iglesia pertenece al campo de la teología, ¿no? Que no es simplemente pues, una ideología, ¿no? que pueda haber, digamos, una ideología más, sino que forma parte de una reflexión, digamos, atenta de las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad, intentando verlos a la luz de la fe, a la luz del Evangelio, a la luz de la tradición eclesial, y, por tanto, interpretando, ¿no? Estas realidades, intentar dar una respuesta, ¿no? Por tanto, dice el Papa Juan Pablo II, no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología, y especialmente al de la teología moral, ¿no? También en este punto, os invito a que lo leáis, hace el Papa, ¿no? Explica un poco cuál es el papel, ¿no? Que veíamos también en las últimas semanas, el por qué, ¿no? Por qué la Iglesia tiene derecho a intervenir y tiene derecho a hablar, digamos, en las cuestiones sociales que tocan al ser humano. En mayo del 91 se cumplen los 100 años de la publicación de la Rerum Novarum, y además de coincidir también con el momento en el que se cae, ¿no? Se disuelven muchísimos regímenes del socialismo, ¿no? Y por tanto, de alguna manera, exigía también un juicio real sobre aquello que estaba sucediendo, ¿no? Por ello, el Papa Juan Pablo II publica la Centesimus Annus, ya sea para manifestar tanto la gratitud, ¿no? de la Iglesia por la publicación
de ese documento leoniano, y también para destacar, ¿no?, la fecundidad que ha tenido ese documento, sino también para subrayar los puntos característicos de la Rerum Novarum en ese momento, ¿no? Es decir, destacar de nuevo las cosas nuevas, ¿no?, a nivel social de la vida social que se está viviendo en estos momentos, y defender, ¿no?, la doctrina cristiana sobre temas tan importantes como sean la propiedad privada, el destino universal de los bienes, o sobre el Estado, ¿no?, y la cultura, ¿no? Expone también el Papa el valor positivo, ¿no?, que tiene la democracia y de la economía libre, sin olvidar siempre los valores morales y la solidaridad, ¿no? Este documento, lo que hace es también mostrar la continuidad que hay en el magisterio social de la Iglesia, ¿no? Y por tanto mete en evidencia como tal enseñanza, ¿no? Está fuertemente anclada en el pensamiento eclesial, ¿no? Reconocer a Dios, ¿no?, en cada hombre, ¿no?, y reconocer cada hombre en Dios, ¿no?, como una auténtica condición del desarrollo humano, como dirá el compendio, ¿no?, en el número 103, ¿no? No os lo he puesto en el documento, pero también, digamos, formaría parte de esta doctrina, de ese corpus social, la encíclica, la Evangelium Vitae, ¿no? No está considerada, insisto, ¿no?, como tal, como un documento del magisterio social, y sin embargo contiene muchas enseñanzas que tocan este ámbito de la vida cristiana, ¿no?, evidentemente, ¿no? El tema de la familia, el tema de la sexualidad, el tema de la defensa de la vida, ¿no?, como una cuestión basilar de toda la doctrina social, ¿no? Además de las diferentes intervenciones, ¿no?, que también tuvo Juan Pablo II en ese momento, también cabe destacar, ¿no?, la publicación del Compendio Social de la Iglesia durante el pontificado de Juan Pablo II, un documento que presenta de manera completa, orgánica, como ya hemos visto, ¿no?, la enseñanza social de la Iglesia, ¿no? Después de Juan Pablo II vendrá, ¿no?, Benedicto XVI con su primera encíclica Deus Caritas Est, en la que ya de alguna manera se entreven los puntos de la doctrina social que el Papa Benedicto XVI querrá destacar, y sobre todo la Caritas in Veritate, ¿no?, la caridad en la verdad, ¿no? Por eso os he puesto, ¿no?, directamente este documento, me parece interesante, ¿no?, y resume muy bien cuáles son esas claves teológicas, ¿no?, de ese documento sobre la enseñanza social de Benedicto XVI, que lo podéis leer y lo podéis estudiar, y por último lugar, destacar también el magisterio social del Papa Francisco, ¿no? Evidentemente no hay documento que el Papa actual no escriba en el que no haya, digamos, pues algún apunte, ¿no?, de doctrina social. Destacar, ¿no?, y por eso os lo incluyo también en la carpeta, ese artículo, ¿no?, de la dimensión social del Evangelii Gaudium, porque siendo ese, como lo dijo él, ¿no?, el documento programático, sabéis que hay todo un capítulo, ¿no?, en el que habla precisamente, ¿no?, de esa dimensión social, ¿no?, necesaria para poder vivir en la actualidad, ¿no?, en el cristiano, ¿no? Y la gran olvidada, como es la Laudato Si, ¿no? Y os invito a que la leáis, ¿no? Algunos dijisteis que la habíais empezado, la mayoría no la habíais ni ojeado, a que le echéis un vistazo, ¿no? A que le echéis un vistazo a los capítulos, a que le echéis un vistazo a la estructura, para que descubramos que no es un papa que está hablando aquí de los lagos, las montañas y los arbolitos, sino que habla de una ecología integral, ¿no?, en la que en el centro de esa ecología está precisamente pues la persona humana, ¿no? La persona humana con toda su dignidad, en la que constantemente estamos llamados a ayudar a crecer y a desarrollar a esa persona, poniéndola en el centro, sabiendo, como dice el Génesis, que todo está a su servicio, para poder crecer, ¿no?, también esa persona en todas sus dimensiones, ¿vale? Entonces, ya no quiero alargarme más, ¿vale? Ya tenéis todos los documentos importantes, ¿no?, que ha elaborado pues los distintos pontífices, ¿no?, sobre en materia social. Os invito a que con esos pequeños puntos que os he dado los cojáis, los vayáis leyendo, ¿no?, y especialmente los últimos documentos importantes, ¿no?, en especial los del actual pontificado del Papa Francisco, un papa social, podríamos llamarlo, un papa en el que no hay discurso y no hay encíclica en el que no toque, ¿no?, estos puntos pues tan repetitivos, ¿no?, que el Papa destaca, pero que sin embargo son también parte importante, ¿no?, de nuestro ser cristiano y de nuestro ser persona, ¿no? Por ello os animo a que lo leáis, y os deseo a todos una fructífera Semana Santa, ¿no?, diferente, sin duda, ¿no?, la que vamos a vivir, pero estoy convencido de que el Señor nos va a regalar pues mucha gracia, ¿no?, en estos días de Semana Santa. Nada, que recéis, ¿no?, que recéis por tantos que están sufriendo, que recéis también por mí, y yo os aseguro que lo haré también por vosotros.
¿vale? Y que os merecéis estos días también de descanso, ¿no? Los que podáis estar en casa y los que estéis en el seminario. Pues nos vemos a la vuelta de la Pascua. Un abrazo.